Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Síndrome de Diomedes. Hoy vamos a estar concluyendo uno de los miniciclos que hemos arrancado, como siempre, en la compañía, en la grata compañía de nuestro compañero Jorge de Librería Diomedes. ¿Cómo andás? Muy, pero muy bien. ¿Cómo estás? Bien, impecable, porque la verdad que nos entusiasmó mucho esta aventura que hemos emprendido, un poco por los Países Bajos y por Japón, que va a ser justamente el punto de referencia para cerrar este miniciclo. Estuvimos hablando bastante en los episodios pasados de los samuráis, de un montón de cosas, y bueno, ahora redondeamos un poco con un pasaje a lo largo de la historia de Japón. Exactamente. Bueno, ¿te acordás que habíamos estado manejando las diversas vertientes de formación de la sociedad japonesa por procesos aluvionales, tanto de Corea como de China, y obviamente eso fue en el proceso cultural, se da el mismo proceso paralelamente. Entonces, en el 700 después de Cristo, en Japón, vos tenés todo un proceso de tradición de literatura oral, básicamente, que se llama Kataribe, que de alguna forma cumplen un rol bastante semejante al que podríamos decir del de los juglares en la Edad Media occidental. Entonces, lo interesante... Me quedé con la imagen de un japonés vestido de juglar y me entusiasmó. Bueno, claro, nada más que trabajaban en la corte. Sí. Se dedican básicamente a realizar narraciones y poesías para la clase dominante, la clase aristocrática, pero lo maravilloso es que eran la mayor parte mujeres. Mira tú. Entonces, algo que al menos a mí me impactó mucho fue de que la cultura japonesa, su formación, está extremadamente ligada al rol femenino como atesoradora de la memoria colectiva. De hecho, aquí se conjuga incluso las tradiciones chamánicas de las mujeres. Y eso te da todo un rol que yo al menos desconocía del sexo femenino en esa sociedad que uno habitualmente siempre la ve tan cerrada, especialmente para las mujeres. Luego, en un lapso de unos 200 años, o sea, se empiezan a hacer las primeras recopilaciones por escrito de ese tipo de narraciones. Historia de los sucesos de la humanidad, crónica de Japón, o sea, de la Koshiki, Nissho-shoki, que lo que apuntan esas recopilaciones es nada más ni nada menos que a consolidar una mitología fundante para el incipiente Mikado, o sea, el incipiente emperador. Entonces, lo que ya habíamos visto de que las mitologías, de cómo los dioses le habían alcanzado algunas joyas a cierta familia y no a otras, y cómo eso era un símbolo del contacto con la divinidad. Bueno, eso ya había sido de los primeros objetivos de esa literatura escrita. Cosa curiosa, era básicamente consolidar por escrito una narración de una mitología fundante. Que está bueno para ver cómo también se van dando los procesos de formación de identidades y cómo se van dando los procesos de consolidación de determinadas mitologías. Muy bien. Ahí básicamente uno se encuentra con lo que se llama el proceso clásico de la literatura china sobre el 900, y siguiendo la misma línea hay un libro deslumbrante que se pueden conseguir ediciones hoy en día, que se llama El libro de la almohada, que es la primera gran novela. ¿Qué es lo que lo hace espectacular? Bueno, una novela del año 1000 en la sociedad japonesa y escrita por una mujer, Soshi.
Pero lo interesante es que... que trabajaba de juglar, digamos. Claro, sí, trabajaba en la corte, pero lo interesante es que hay otros textos. Uno se llamaba Diario de una mujer efímera, el otro era Diario de una dama de honor, que también estaban escritos por mujeres, obviamente. Uh-huh. Y eso te hace pensar bastante en el proceso casi paralelo a lo que eran los cantares del rey Salomón, que habitualmente ahora hay grandes presunciones que algunas mejores páginas fueron escritas por mujeres de la corte del rey Salomón, ¿no? O sea, como en la antigüedad la mujer culta tenía un rol que la historia ha silenciado mucho. Claro. Se me ocurre que también estos roles que vos mencionás hayan tenido seguramente una buena influencia en la conformación del rol de geisha, ¿no? Exactamente. Que conocemos. Que yo quiero ser muy cuidadoso con esto, no quiero meter la pata, me gusta ser muy respetuoso porque nosotros, por una cuestión inevitable, tenemos... nos llega muchas veces de las culturas más alejadas una visión absolutamente occidental y hollywoodense, lo peor de lo occidental. Sí. Claro. Entonces a veces uno está absolutamente cargado de prejuicios, pero bueno, es una figura absolutamente interesante, ¿no? La de las geishas en la cultura japonesa. Es que incluso más, si vos te pones a pensar en un paralelismo, en Grecia clásica vos tenías las hetairas, que eran a su vez mujeres absolutamente cultas, con pautas de sexualidad distintas que el resto, que 1500 años más tarde encontrás el mismo proceso en las cortesanas de la corte de Versalles, que eran a su vez las que prohijaron los salones literarios. Entonces, hay algo que uno tiene que tomar en cuenta, de que se van dando cruzamientos de roles y de círculos sociales, que para uno es habitualmente bastante más complicado entenderlos. Lo fascinante es que en ese momento, ya hay, en esa época del canon clásico japonés, hay un texto que es el de Murasaki, que es la historia de Genji, que obviamente lo que apunta es a absolutamente legitimar los valores del Mikado, o sea, del emperador. Uh-huh. Mientras tanto, se escriben lo que se llama los cuentos del antaño, que son las narraciones populares, o sea, las clases subalternas, en un lenguaje absolutamente vulgar. Y en ese mismo momento, que esto a mí también me fascinó, porque va a demoler uno de mis preconceptos sobre la sociedad japonesa, está Tsugake Goshu, que hace una literatura absolutamente subversiva, de crítica social a cómo era el proceso de dominación en Japón. Estamos hablando del 1100. Sí. Entonces, seguro que no abundaban muchos libros de ese estilo. No, pero es que a mí lo que me pareció fascinante es que hubiese ya una literatura de crítica social. Sí. Y que, bueno, eso de alguna forma se haya mantenido y haya llegado a nuestra época. O sea, me parece deslumbrante porque cuando uno habitualmente tiende, lo mismo que vos decías, a prejuzgar y ver a la sociedad japonesa como una sociedad absolutamente monolítica, absolutamente autoritaria, sin ningún nivel de disenso. Bueno, esto ya te va mostrando cómo la literatura de ellos te va empezar a ver los atisbos de una sociedad infinitamente más compleja de la que nosotros habíamos presupuesto. Cuando vos llegás a lo que vendría a ser la época de nuestro renacimiento, del renacimiento en Occidente, ahí el impacto de la cultura budista es muy elevado y básicamente lo que encontrás es literatura, lo que se llama del género del no, que es literatura claramente mística, espiritual, en esa línea. Viste que a partir del 1600 hay todo un proceso de aislamiento en la sociedad japonesa. Y por otro lado, ¿te acordás que habíamos estado charlando sobre los samuráis y toda su estética y su búsqueda de la perfección y de la delicadeza, confrontado con un
muy deliberado estudio de la violencia. Bueno, es en ese contexto que está Matsuo Basho, que es el gran exponente de un género que ha llegado hasta el día de hoy, que tenemos exponentes en Uruguay, por eso también está bueno el ejemplo, que es el haiku, que es la poesía hiperbreve en el que la belleza está acotada por la perfección de lo pequeño. O sea, una especie de poesía minimalista. Exactamente. Sí, a ver. Y acá, así que tenemos Sí, acá ¿sabes quién hizo, por ejemplo, haikus? Benedetti, Washington Benavides. Mira. Sí, es un género que a la gente que trabaja poesía es absolutamente deslumbrante, porque es un desafío muy impactante de que de alguna forma en menos de un párrafo realmente logres sintetizar una idea, un clima, una perfección estética con determinada estructura rítmica. Entonces, puede ser que tenga cierta, o estoy diciendo va a haber cualquier bolazo, cierta semejanza con la Vidalita, si se quiere. Bueno, claro, sí, porque obvio. no, en Sí, esto de las estructuras acotado. que se repiten, que son breves y que tienen que lograr una musicalidad, puede encontrar su... Sí, nada más que lo maravilloso de todo esto es que cuando vos empezás a mirar las otras literaturas y las otras naciones, te es imposible no empezar a ver las similitudes, los paralelismos, los puntos de encuentro, las formas que en una cultura se llaman de un modo, en esta acá de otro modo, y uno presupone absolutamente autóctonas y originales, claro, y únicas, etcétera. Bueno. Ahí son fundamentales, digamos, esas personas que a veces ejercen hasta de un modo incidental, de nexo entre las culturas, por vínculos, trabajo, amigos, relaciones profesionales, que son los que a veces terminan descubriendo cómo algo que uno creía que se daba solamente en tal zona, resulta que tiene su espejo en otra, desde una seguramente sensibilidad ajustada a ese entorno, a esa región, pero que tiene su réplica también. Claro. Y mira cómo se dan los paralelismos. A ver. Básicamente, en la misma época que el Marqués de Sade estaba meditando de por qué estaba encerrado en la Bastilla. Uh-huh. En Japón hay un autor que hace una novela que se llama Saikaku Ihara, que está titulado Hombre lascivo y sin linaje. Esto lo traigo por una cosa bastante impactante, al menos para los occidentales, cuando ves desde el cine hasta la narrativa, hasta los mangas japoneses, es, que la otra vez incluso habíamos estado empezando a charlar de ese tema, es cómo ellos manejan lo erótico y lo central, que es el tema de la lujuria, ¿no? O sea, si uno piensa en aquella película histórica, ¿cuál era? El del Imperio de los Sentidos, cuánto hay de abismo y cercanía, porque claro, nuestro modelo judeo-cristiano tiene toda otra concepción muy distinta sobre la sexualidad. Incluso mucho más sobre lo que pueden ser las relaciones homosexuales. Que en la literatura japonesa, cuando vamos avanzando un poco más en el tiempo, es un tema absolutamente meridianamente claro y presente, autor tras autor. Porque no tiene el nivel de represión que nosotros tenemos en ese terreno. Del mismo forma que la otra vez habíamos estado charlando sobre cómo ciertas imágenes eróticas eran profundamente silenciadas en la cultura japonesa y en la nuestra no. Cuando se da todo el proceso de la consolidación del imperio, cuando liquidan a todos los samuráis, etc., surge, en esa época del esplendor del imperio, surge un autor absolutamente fascinante que es Akutagawa, que es el de, entre otras cosas, el del Biombo del Infierno, que es a su vez el que había recuperado los cuentos del antaño, y que es quizás uno de los autores japoneses que más trabaja sobre, de alguna forma, lo que es el ideal estético de belleza. Uh-huh. Que eso es algo bastante... Hay algunos temas que atraviesan toda la literatura japonesa,
la búsqueda de la perfección, la belleza, la sexualidad. De hecho, paralelamente está Tanizaki, que toda su obra de alguna forma está centrada en sexo. Después vos vas a tener este chiquilín, Yasunari Kawabata, el de las 1000 grullas, que su tema central es absolutamente un tango. Es el amor no correspondido. Él fue el gran autor emblemático del principio del siglo XX, que consigue un premio Nobel, y en otro tema que es clave para la literatura japonesa y para entender la sociedad, que es la pulsión entre lo erótico y lo tanático. O sea, cualquier psicoanalista flashea con la cultura japonesa. Bueno, Kawabata también se suicida en una norma bastante elevada de los autores japoneses. Bueno, ahí también no le hizo como un poco honor al cierre de un tango. Claro, pero por supuesto. Es un tango sin acordeón. Bueno, de hecho, en realidad viste que los tangos en Japón son extremadamente populares. Sí, tal cual. Sí, porque esa estructura rítmica a los tipos les fascina. Cuando le piden que traducir esas letras, las encuentran absolutamente cercanas. Claro. Entonces, algo que vos decís, no, eso solamente fue en Tacuarembó y en 2 barrios de Buenos Aires, los tipos que realmente mejor logran entender de qué estamos hablando son japoneses. Lo cual es maravilloso porque son las cosas que vos decís, cuando empezás a hablar de identidades, es muy fácil caer en el maniqueísmo fácil del nacionalismo barato, ¿no? Sí. Y yo creo que cuando vos más trabajás en tratar de entender lo que son las identidades nacionales, más vas teniendo una percepción de cuán hermanos somos todos los habitantes de este planeta, que bueno, en algún momento estamos en una área deprivada, jodida y explotada, y a veces, bueno, nos sacamos la lotería, estamos en un país que, cosa curiosa, todo más o menos fluye y todo más o menos funciona, ¿no? De hecho, por eso es la maldición china de que su peor condena es de que vivas en una época interesante. pero tiene un poco, ¿no? Eso es tal cual lo que vos decís. Creo que al influjo del capitalismo fundamentalmente nos hemos acostumbrado a que a los elementos de la cultura nacional tenemos que poder colocarles una etiqueta, un lindo envoltorio, y tienen que ser comercializables. Un packing, claro. ¿No? Porque folk. Y no, a veces nos centramos en analizarlos como lo que son procesos de la cultura, de la antropología humana, que también pueden ser compartibles por otras zonas, ¿no? No todo tiene que ser la hiper mega exclusividad, llame ya, venga y comas el asado acá, que va a ser el más rico del mundo. Bueno, sin ir más lejos, nosotros tenemos esa disputa permanentemente con nuestros hermanos argentinos, claro, o sea, dulce leche, lo que se te ocurra. Y es muy triste, porque la verdad que cuando caemos en esa, es una tristeza terrible. Pero bueno, volvamos a Japón. Entonces, en el contexto de del fin de la Segunda Guerra Mundial, del desastre, de lo que implica el bombardeo, etcétera, es cuando surge un género extremadamente popular hoy en día en Occidente, que es el género manga, que es de alguna forma una especie de cómic que, para empezar, lo que primero le golpea a un occidental de mi edad es que lo tenés que leer al revés. Porque claro, lo que nosotros definimos leer un libro, bueno, cosa curiosa es cómo se lee en Occidente. Árabes, chinos, japoneses, judíos, arranca exactamente de derecha a izquierda. Entonces, obviamente, los japoneses, la historia gráfica te la desarrollan en ese sentido. Entonces, al principio uno está un poco tenés un problema de coordinación motriz para empezar a leerlo. Lo interesante del manga es que uno de los temas recurrentes en una sociedad que fue aplastada por Estados Unidos es la recuperación de los mitos samuráis. Entonces, y decenas de otros temas, pero míticos, pero de alguna forma es interesante de que la sociedad japonesa tiene un enorme impacto de tratar de buscar otra vez, de bucear en sus raíces, y en ese proceso hay un autor emblemático que es Mishima, aparte de ser el autor de Confesión de una Máscara, que
hiper recomiendo de nieve de primavera, de que bucea en el pasado tratando de buscar dónde Japón perdió de alguna forma la senda. Claramente hay un enorme sentimiento de rebelión frente a la dominación norteamericana y frente al modelo occidental que se va permeando en cada uno de los ámbitos de la sociedad japonesa. Tanto es así que, como para tener una idea, Mishima, en algo casi paralelo a lo que puede haber sido la tablada en el Río de la Plata, toma por asalto un regimiento con sus seguidores, y comienza una arenga hipernacionalista llamando a la rebelión a los soldados frente a ese modelo occidental, en una claro reivindicación de la divinidad de Hirohito. Los soldados jóvenes lo miran sin entender de qué le está hablando, y cuando se da cuenta que su mensaje no se lo escucha nadie, pasa a ser a recrear lo que yo siempre había pensado que era un harakiri. No es un harakiri, es una versión más dolorosa todavía. Hay algo más doloroso. Sí, es el seppuku, que implica que al final termina siendo decapitado por un compañero, luego de haberte infligido el mayor dolor posible en el abdomen, de forma tal de que de hacer un llamado a la rebelión, a la conciencia de esa sociedad, pero de algún modo, en ese contexto, vos pensás de que en Uruguay en ese momento se está escribiendo, Mario Benedetti está escribiendo prácticamente, pocos años más tarde, El país de la cola de paja. Para darte un ejemplo totalmente distinto, en el momento que Benedetti está escribiendo eso, en Japón hay un autor que se llama Osamuru, que hace una novela que se llama Ya no humano, en el que de algún modo lo que se dedica a despedazar es todo el manto de hipocresía de la sociedad japonesa, esa que parece todo perfecto, que está todo a la mínima escala, minimalista, etcétera, pero que está todo mal atrás. El bonsái es una buena metáfora, ¿no? Sí, claro, exactamente. Entonces, me pareció también maravilloso buscar un paralelismo en el que vos digas, ¡wow! En el mismo momento que vos tenías la generación del 45 acá, diciendo, esto hasta acá llegamos, en este país no hay nada, es un gaucho, 2 gauchos, 33 gauchos, o sea, la nada, tipo, como dice Onetti. De aquel momento, en el mismo momento, en Japón, están gritando un autor básicamente lo mismo. Con mucha bronca, mucha rabia frente a toda esa hipocresía. Medio como para redondear, hay incluso para mostrar las vertientes fascinantes que tiene la literatura japonesa, tenés a Kensaburo Oe, que tiene un texto humano absolutamente desgarrador que se llama Experiencia Personal sobre su hijo. Están los textos de Ishiguro, están los que son muy experimentales, que son los de Kobo Abe, y obviamente, para cerrar de alguna forma esa sociedad tan deslumbrante, con tantas aristas, bueno, obviamente hay que hacer una referencia a Murakami, que de algún modo, si bien es cierto que es el autor más occidental de los japoneses, es alguien que quizá el primer calificativo que pudiese recibir es que su literatura está muy entroncada con las técnicas surrealistas, con lo fantástico. Entonces, también está bueno porque de algún modo, cuando vos lees a Murakami, te es muy fácil ponerte a pensar de que tiene demasiado que ver con los primeros cataribes, que eran los juglares que hacían historias absolutamente fantásticas y míticas al principio de la noche de los tiempos en Japón. Entonces, como que el círculo otra vez se vuelve a cerrar, más allá de que Japón, de algún modo, en un momento era absolutamente cerrado, en el otro momento es totalmente abierto, pero hay cosas que siguen siendo absolutamente definitorias, como por ejemplo el manejo de lo fantástico, y ese manejo de la belleza, y ese manejo
de lo erótico. Me gusta que hayas manejado varios autores acá lo último, Jorge, como para dejar una linda lista Sí. de trabajo para la audiencia. Te voy a comprometer con una pregunta Ay, mi Dios. que es, ¿habrá Nobel para Murakami o no habrá? Bueno, vos sabés que sería bastante lógico. Ajá. Sí. Pero a ver, lógico, ¿desde qué lado? Porque también el Nobel es muy mercantil. Sí, Hace pero mucho tiempo. nada más que... No. Tu opinión, te pregunto por tu opinión personal. Bueno, en ¿Se lo realidad... darías? Claro, nada más que uno ahí arrancamos en otro de gran debate. Sí, por supuesto que sí. Bien. Así Sí, que eso para empezar, sí. Si mañana Sí. Jorge Artola está en el jurado de la Fundación Karolinska. Sí, claro que sí. Porque de algún modo los premios Nobel, ¿sabés que tienen en realidad un eje de literatura absolutamente globalizante o absolutamente nacionalista? Que eso es una cosa muy fascinante. Por ejemplo, Pamuk, autor turco, pasa a conseguir el premio Nobel porque en realidad en el discurso de un presidente norteamericano se lo maneja como el ejemplo de un turco occidentalizado que reconoce el genocidio contra los armenios. Lo cual era un absoluto Sí, es acá pecado en la sociedad turca. No entres nunca más, no pises. Exactamente. Y por otro lado, si vos pensás de que Naguib Mahfouz, que es un autor que a mí me fascina, que es un egipcio, consigue su premio Nobel para una sociedad en la que él arranca con una literatura absolutamente historicista, o sea, haciendo muy buenas novelas sobre periodo faraónico, y termina haciendo brillantes novelas que parecen sacadas de la pluma de Onetti sobre los cafetines de un barrio del Cairo empobrecido, en el que ya no hay esperanza porque la revolución de Nasser de alguna forma fue fagocitada. Entonces, el premio Nobel premia habitualmente aristas muy distintas, y Murakami tiene un montón. O sea, el primer punto, escribió muy bien y es alguien muy fácil de leer en todo el planeta. Entonces, tiene ese plus. Yo voto por Murakami. Bien, perfecto. Con ese voto de confianza Sí, claro que sí. cerramos, Jorge, esta miniserie Dale. Conexión Holanda-Japón, en la que hemos paseado mucho y nos hemos divertido con los textos que nos has presentado. Vamos a volver a cerrar con un poco de rock local. Brillante. Me encanta que siempre encontremos la excusa para escuchar rock local, Sí. encontrándole escapando por la tangente, aunque sea. Sí, ¿no? eso está bueno. Nos vamos al año 2006 y los queridos amigos de la banda Watusi sacaban su primer álbum, que además era en vivo. Ajá. Algo que no se hacía mucho por acá, eso de estrenar un primer disco y que sea en vivo. Ahora es una costumbre un poquito más habitual. Y hacían esta canción que se llama Japonés. Que bueno, Brillante. no tiene Dale. no sé, las japoneses, pero nos quedamos con eso igual. Sí, ya está. Vamos con Watusi. Nos reencontramos la próxima con más Síndrome de Diomedes. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Síndrome de Diomedes.